Vamos a abrir nuestra Biblia en la segunda carta a los Corintios. Vamos a ver desde capítulo 9, dentro del capítulo 9. Vamos a ver desde el verso 1. Segunda carta a los Corintios, capítulo 9. Tenemos ya. En cuanto a la ayuda para los santos, es por demás que yo os escriba, pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío por los de Macedonia. Pues les he dicho que acá ya está preparada desde el año pasado, y vuestra diligencia ha estimulado la mayoría. Pero he enviado a los hermanos para que nuestro motivo de orgullo respecto de vosotros no sea vano de vuestra parte, para que, como lo he dicho, estéis preparados, no sea que si van conmigo algunos macedonios y os hallan desprevenidos, nos avergoncemos nosotros, por no decir vosotros, de esta vuestra confianza. Por tanto, consideré necesario exhortar a los hermanos que fueran primero a vosotros y prepararan primero vuestra generosidad, antes prometida, para que esté lista como muestra de generosidad y no como exigencia misma. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo necesario, abundéis para toda buena obra, como está escrito. Repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra, y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera, y aumentarán los frutos de vuestra justicia, para que seáis ricos en todo, para toda generosidad, la cual procede por medio de nosotros, acción de gracias a Dios. Porque la entrega de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Ellos, por la experiencia de este servicio, glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la generosidad de vuestra contribución para ellos y para todos. De igual modo, en su oración a favor de vosotros, os aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Gracias a Dios por su don de favor. Hasta aquí. Este capítulo 9 es un capítulo interesante. Por un lado, los primeros versículos son la continuación de lo que veíamos el otro día, como Pablo, después de haber tenido una tormenta, diríamos, en cuanto a convivencia con algunos hermanos que incurrieron en algún tema delicado. Estamos hablando de un caso de inmoralidad sexual que fue juzgado, fue castigado, fue disciplinado y obviamente se creó un ambiente extraño. Y en cuanto las aguas volvieron a su cauce, Pablo tuvo que recordar a los hermanos cómo había habido un compromiso por parte de los hermanos corintios de, habiendo escuchado de la necesidad de los hermanos judíos en Jerusalén, sintieron la necesidad de Dios de ayudar. Y Pablo estaba preocupado por el buen terminar de lo que empezaron.
En los libros de estudio se explica cómo Pablo era un pastor que estaba muy encima de la gente, era un pastor que, a pesar de que abrió muchas, perdón, a pesar de que abrió muchas iglesias en muchos lugares, sí, ya tengo lugares complicados. A pesar de que Pablo abrió muchas iglesias en muchos lugares y no necesariamente estuvo mucho tiempo con ellos, en cambio, el tiempo que estuvo con ellos fue bastante, diríamos, claro, porque Pablo era un hombre de carácter fuerte, de temperamento fuerte, y Pablo hablaba las cosas claras. Por cierto, eso es algo que hoy en día escasea mucho. Por lo que me siguen contando las personas, hasta los médicos ya no hablan claro. Quizás es uno de los indicativos de la depravación, de que cada vez hay menos personas que hablan claro. Y aunque la verdad duele, no hay cosa más agradecer con el tiempo que tendríamos. El blanco es blanco y el negro es negro. ¿Por qué descubrirlo más tarde, no? Entonces Pablo estaba preocupado porque había puesto en marcha una idea, se habían animado otras iglesias y todos juntos estaban, pues, venga, vamos a ayudar a nuestros hermanos de Jerusalén. Y había un ánimo, pero como suele pasar en la vida, a veces se crean ilusiones y desde que se empieza una idea, ¿no? ¿No os suena familiar eso? A veces, a mí me pasa a veces, ¿no? Que tienes una idea, voy a hacer un plan, voy a hacer algo, y de repente que surgen cosas, y hay veces que no llega. No termino, diríamos, lo que se ha empezado. Pablo estaba muy interesado porque, entre otras cosas, Pablo era un hombre muy positivo y entonces allí en cada lugar que iba bendecía a los hermanos de las iglesias anteriores. Eso es algo muy bonito, por un. O sea, Pablo estaba con los corintios. Si iba a Macedonia, si iba a otra zona, estaba hablando bien de los anteriores. Una manera de fomentar, ¿no? Vamos a decir, el buen parecer y el buen pensar de los hermanos. Entonces, parece ser que Pablo se estaba comprometiendo pensando en los judíos de Jerusalén y se daba cuenta que digo, uy, he mandado a varios hermanos a recoger el dinero y es posible que lleguen y les pillen con la tarea a medias. Acordaos que dijimos el otro día que iban a ir 3 hermanos de buen testimonio. El tema de los dineros siempre es importante que los manejen personas de buen testimonio, porque como suele decir, hoy en día uno ya no se fía ni de su sombra. Y Pablo envía a esas personas y a la par, como vemos en las cartas de Pablo no es un experto en hablar de un tema y de repente, ¡pum!, pega un cambio de gusto. Como vemos aquí en el versículo 6, de repente es como que Pablo pega un golpe en la mesa y de repente hablan de la importancia de bendecir a otros, pero Pablo habla muy claramente. Por ejemplo, una de las tareas del apóstol Pablo era de animar a los demás. Eso es algo muy importante que tenemos que recuperar en nuestros días. Hermanos, tenemos que animarnos mucho. Tenemos que ser positivos. Tenemos que bendecirnos unos a otros. Porque necesitamos eso mucho, más de lo que queremos. A veces uno decimos, no, yo estoy bien. Pero cuando no te sientes tan bien. Por eso Pablo recuerda que Dios
da continuamente oportunidades en nuestra vida como hijos de Dios para que nuestra generosidad vaya madurando. Una de las cosas que Pablo enseña muy claramente a su iglesia es: Dios se entregó, Dios amó, Dios tomó la iniciativa y por tanto Dios quiere enseñarnos que nosotros también tenemos que aprender a vivir de esa manera. Por eso Pablo dice: siempre vamos a tener oportunidad, siempre vamos a tener oportunidad de hacer el bien. Por ejemplo, hace poco leyendo volví a ver, ahora sabemos todos que vivimos en una parte ya del planeta caliente, estamos a pocos kilómetros de una guerra caliente y ya no tenemos la tranquilidad de hace unos años. Entonces cada vez hay más personas que se están sintiendo nerviosas, ¿no? Por eso, algo muy característico de cuando hay inestabilidad es que muchas personas, estoy hablando de personas que no conocen a Dios, ¿vale? De repente se vuelven sensibles para ayudar a los demás, se vuelven, vamos a decir, con esa carga de tener que ayudarse unos a otros. Eso está muy bien, porque eso le agrada a Dios. Pero yo cuando veo esas cosas, me viene a la mente que otra vez más nos están robando la cartera. ¿Me explico? Dios ha creado un pueblo, Dios ha llamado un pueblo, entre otras cosas, para que hagamos misericordia. Entonces, en la medida en que hacemos misericordia, estamos imitando a Jesús. Y muchas veces la sociedad ejerce misericordia, no tanto por la misericordia en sí, porque de hecho muchas de las personas acaban cansándose. Y cuando alguien se cansa, normalmente la experiencia indica que no había una motivación totalmente honesta. En cambio, cuando Dios pone una idea, esa idea progresa. Puede haber sus altos y sus bajos, como solemos decir, pero cuando Dios pone una idea en la mente de sus hijos, esa idea sí o sí llega al final. Con algunos cambios tal vez, porque somos personas y nos cuesta. Pero Dios está muy interesado en que nosotros seamos misericordiosos. Justo el Señor, como hemos visto en otros días anteriores, el Señor ha dispuesto también que los dones, los talentos, incluso las cosas materiales, también circulen de manera que cuando sus hijos tenemos, ayudemos a nuestros hermanos, primeramente a nuestros hermanos que no tienen. Sabemos que hoy en día vivimos en una manera de vivir donde materialismo, las cosas del mundo, son cosas que nos atraen mucho. Nosotros también somos de carne y hueso, y muchos de ellos todavía estamos conociendo a Jesús, estamos aprendiendo a conocer a Jesús, y por eso vamos a acompañarme. Versículos como Hechos capítulo 20, nuestro Señor sabe que necesitamos siempre recordar las cosas que la palabra nos enseña, porque somos olvidadizos. Por ejemplo, veamos en Hechos, capítulo 20, versículo 35, donde Jesús nos dice: en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurados dar que recibir. Una de las cosas del materialismo que ha entrado mucho en el estilo de vida es que las personas llegan a sentirse bendecidas en función de la cantidad.
Bueno, a ver, perdón, otra vez. En la medida que tenemos mucho, llegamos a sentirnos bendecidos. Y claro, cuando eso lo llevamos a los parámetros del Señor, nos damos cuenta que es todo lo contrario. El Hijo de Dios, cuanto más bendecido es en lo económico, tiene más problemas. Tiene más problemas porque Dios quiere que seamos canales de bendición. Entonces, si tenemos más, Dios nos está poniendo una responsabilidad. Aquí te he puesto más para que escudriñes a quién bendecir. Por eso no tenemos más que analizar. Las personas que tienen mucho normalmente tienen problemas. Y Pablo nos recuerda que hay distintas maneras de dar. O sea, tenemos que partir de la idea de que nuestro Dios dio, nuestro Señor Jesucristo dio, y Él quiere que aprendamos a dar. Yo en cierta ocasión escuché a un predicador de esos mayores, con muchas canas, que ha predicado muchas veces y que habla muy claro. De esas personas que dicen, mira, el Espíritu Santo me dice que hable claro. Si usted se enoja, pues enójese. Pero yo prefiero que usted se enoje conmigo que no el Espíritu Santo me diga, usted es demasiado suave. Y ese hermano decía, hermanos, el Señor quiere que aprendamos a ser como Él. Él era generoso, por tanto tenemos que aprender a ser generosos. Hermanos, la Biblia está llena de ejemplos para fomentar la generosidad. Y había pautas, por ejemplo, decían, hay distintas maneras de dar. Número 1, podemos dar por deber, como cuando se pagan los impuestos. Las personas pagamos los impuestos porque decimos, es nuestra obligación. Entonces, hay cristianos que creen que hay que ayudar por deber. Punto 2. Hay cristianos que ayudan por satisfacción propia, porque se sienten bien, se sienten más anchos. Como se suele decir, se sienten buenos. Número 3. Hay personas que quieren ayudar por prestigio. Vamos a ver lo peligroso que es. Acompañarme al libro de Hechos. Hechos. Vamos a ver rápido. Este es uno de los capítulos de la Biblia que se lee poco y esto quita el calor rápido. Porque esto es impresionante. Hechos 5. Hechos 5. Hechos 5. Cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad y sustrajo parte del precio, sabiéndolo también su mujer. Luego llevó solo el resto y lo puso a los pies de los apóstoles. Pedro le dijo, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo y sustrajeras del producto de la venta de la heredad? Reteniéndola, ¿no te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y sobrevino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Entonces se levantaron los jóvenes, lo envolvieron, lo sacaron y lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, sin saber lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Estos hermanos, estos cristianos, quisieron engañar. Quisieron ser generosos por prestigio, para que los demás viesen que habían vendido lo que sea. Y el Señor dijo,
ni hablar. El Señor de ahora es el mismo que antes. Y por último, hemos hablado punto 1 por deber, punto 2 por satisfacción propia, punto 3 ayudar por prestigio y punto 4 por amor. Porque ves la necesidad y esa necesidad conmueve el alma y no podemos hacer menos pegar. Porque Dios dio primero. Pablo quiere que aprendamos que es importante considerar que el ser generoso, según la idea bíblica de la palabra, tiene más que ver con la actitud de dar que con la cantidad. Dios no va a decir, anda, recañete. ¿No? Dios no está pendiente de eso. Dios lo que mira es la actitud de mi corazón. Pensemos en Dios, pensemos en nuestro Señor Jesús cuando abre su mano, esa mano atravesada por los clavos y dando de gracia. Porque tenemos que decir, nuestro Señor es generoso con nosotros. ¿Cierto? ¿Amén? Amén. Estamos aquí porque Él es generoso. Tenemos las cosas de cada día porque Él es generoso. Por eso Pablo nos recuerda que nuestra dar debe ser abundante si queremos ser recompensados abundantemente. Tristemente, en algunos lugares del mundo, no hace muchos años, se levantaron grupos de hermanos que interpretaron mal este texto y entendieron que si daban muchísimo, el Señor les iba a devolver muchísimo. Estoy hablando de ese grupo llamado Teología de la Prosperidad. Dios no habla de eso. Dios no habla, bueno, ahora voy a bendecir en dólares porque el dólar se está poniendo más alto que los euros. Entonces vamos a ir al banco a cambiar nuestra moneda. Deme dólares. Y voy a dar muchos dólares para que... No, Dios no funciona así. Porque en la gracia de Dios, las personas generosas reciben recompensa de otras maneras. Por ejemplo, como dadores son enriquecidos. Cuando uno es dador, el Señor le va a bendecir. Las necesidades de los que reciben se van a satisfacer y eso le agrada mucho a Dios. Y Dios recibe alabanza cuando el dador da y el que necesita, su necesidad es satisfecha. Y Dios se glorifica mucho. ¿Por qué los corintios se preguntaban? ¿Por qué tenemos que dar generosamente? Pablo hablaba de dos razones. Pablo dice, hay un principio que se cumple tanto en las esferas naturales como en lo espiritual. O sea, vamos a Proverbios. Este texto no se entiende mucho, tal vez porque vivimos en la ciudad, tal vez porque no tenemos campo, no somos agricultores, y como no somos agricultores, pues no solemos entender este texto. Proverbios 11. Proverbios 11. Proverbios 11, versículo 24, dice: hay quienes reparten y les es añadida más, y hay quienes retienen más de lo justo y acaban en la miseria. Cuidadito con eso. Cuidadito con eso. El agricultor puede disfrutar todo su grano. Pensemos ahora en la figura del agricultor, cuando va por el campo, tirando el grano, puede disfrutar todo su grano
comiéndoselo, o también puede decir, voy a quitar una parte del grano que tengo para comer y lo voy a sembrar. Y más tarde, con la ayuda del Señor, levantaré una cosecha abundante. Hace unos años, uno de los hermanos pastores de aquí, de la zona de Guipúzcoa, se hizo agricultor durante unos añitos. Consideró que era la salida que Dios le daba en esos momentos, y me acuerdo, platicando con él, él nos decía, wow, cuando uno es agricultor, siente más claramente que es Dios quien está encima tuyo. Él decía, es triste, pero parece que cuando limpiamos o cuando estamos en las oficinas o en talleres o en fábricas, como que no lo vemos tan claramente que es el Señor el que nos protege. En cambio, cuando uno es agricultor, como está, Señor, que lleva un poco, Señor, que haga sol. Curioso testimonio, ¿no? Entonces, Pablo dice que lo espiritual también se parece mucho. Que si sembramos un metro, si compramos una huerta y sembramos 1 metro cuadrado, pues difícilmente vamos a recoger, ¿ya me entendéis? En cambio, si sembramos una hectárea, pues se va a recoger más. Eso se entiende, ¿verdad? Aquí no creo que hay ingenieros agrónomos, yo tampoco soy ingeniero agrónomo, pero eso hasta en los dibujos con los padres nos lo han enseñado. Si siembro poquito, poco va a salir ahí. Pero si siembro una hectárea, se va a recoger más. Y eso mismo ocurre en lo espiritual. Eso mismo ocurre en lo espiritual. Dios le encanta la generosidad. Dios le encanta la generosidad. Fijaos que la Biblia dice que Dios hace llover sobre justos y sobre injustos. O sea, cuando los agricultores que no conocen a Dios y a veces claman, Dios también es generoso con ellos. Pero Pablo quiere que nuestra actitud sea acorde a lo que nuestro Señor Jesucristo era. Acordaos, Él hacía las cosas siempre sin queja. Él hacía las cosas siempre, cuando había que callar, callaba. Es una de las cosas que me doy cuenta yo. Y a veces le digo al Señor, Señor, cuán difícil nos resulta callar. No sé si es por la cultura en la que me he criado, pero cómo nos cuesta callar. Y hay veces que también hay que aprender a callar. Porque ¿qué ocurre? Que cuando no callamos estamos diciendo cosas que en algunas ocasiones nos vamos a arrepentir. Pablo dice, tenemos que dar espontáneamente, no con tristeza. Qué pena me da a mí cuando escucho de hermanos decir, este mes me han bendecido un montón, y resulta que le da la calculadora y el diezmo me sale a tanto. Eso es mucho. No sé. Cómo me duele. Hay veces que ocurre lo mismo. Que alguien ve una necesidad y quiere contribuir a esa necesidad, pero lo hace con tristeza. Dios busca que seamos positivos. Dios nos recuerda. Estamos hablando de invertir. Hay personas que dicen, eso me gusta más, porque vivo en el siglo XXI y en el siglo XXI la palabra inversión pues, ya la conozco un poco más. Pero la economía del reino de los cielos no tiene nada que ver con la economía que nos enseñan los colegios. Dios dice, ¿quieres beneficios? Hay beneficios.
¿Hay beneficios? Número 1, estás preparando un tesoro en el cielo. Eso gusta. Estás preparando un tesoro en el cielo. Cuando bendecimos a alguien, estamos preparando un tesoro en el cielo. Porque cuando tenemos la mente aquí, no entendemos eso. Por ejemplo, las personas que hemos venido de tan lejos, pues igual nosotros tenemos que ir con vosotros y volvemos a nuestros países, porque si aquí nos pagan en dólares, vamos a ganar más, porque el euro está empezando a bajar, ¿no? Pero esa economía no la agrada a Dios. Dios no piensa de esa manera. Dios nos recuerda. Él nos ha bendecido. Él quiere que aprendamos a bendecir. Dios dice que esto no es un negocio. Dios dice que tenemos que tener puesta la mirada en el Señor. A veces nos cuesta ser generosos porque tal vez tenemos cierta información y eso nos entristece. Bueno, pues cambia la información. Simplemente piensa, voy a hacer esto porque le gusta a mi Señor. Voy a hacer esto porque mi Padre se alegra cuando lo estoy haciendo. Dios quiere que nuestra generosidad tampoco sea forzada. Dios quiere que entendamos, Él le gusta, ¿vale? Pues entonces en tu relación con Dios, seguramente Él va a poner algo en tu corazón y en base a lo que pone en nuestro corazón, actuemos así. No quiere que ayudemos por las críticas, no quiere que ayudemos porque es una costumbre social. Dios ama al dador alegre. Dios se fija en el corazón, no en la cantidad. Hay veces que alguno se puede sentir triste porque dice, Señor, ahora tengo menos. Dios no tiene en cuenta, como se suele decir, la chequera o la cuenta corriente. Dios lo que mira es el corazón. Por eso tenemos que, poco a poco, desaprender nuestra manera de vivir también. Ese hermano que hablaba tan claro solía decir en los púlpitos, hermanos, hasta que no se convierta tu bolsillo, olvídate. A veces no nos gusta escuchar las cosas. Porque tal vez decimos, no hay ese versículo en la Biblia. La palabra de Dios es clara. La iglesia debe dar siempre. Hay varias razones por las que Pablo pide a la iglesia que aprendamos a dar. La iglesia debe dar porque esto es un acto de dignidad. Dios hace que siempre haya iglesias dando. Recordad como dijo Jesús a sus discípulos, siempre vais a tener gente a la cual ayudar. Si dice siempre, quiere decir que el Padre quiere que eso forme parte de nuestra vida. La actitud de ser generosos. Dios dispone que la iglesia siempre tiene recursos. Siempre hay recursos. La iglesia debe dar porque es gratitud. Recordemos, el Señor Jesús dio, y nosotros tenemos que aprender a dar. Jesucristo lo dio todo, dio su vida. Al darse su vida se desprendió de todo. Debemos nosotros también dar. Si Dios nos dio lo más, su vida, su iglesia, no podemos dar lo menos. Pensemos. Eso, al fin y al cabo, es algo material. Al fin y al cabo, se va a quedar en el mundo. Y al fin y al cabo,
Dios lo ha puesto en nuestras manos para que administremos. En cierta ocasión, un hermano cristiano de otra parte del mundo me explicaba que el Señor le había confrontado, porque este hermano era una persona rica y el Señor le había confrontado, le había hecho ver que indistintamente de que fuese más o menos generoso, porque al fin y al cabo pues, es algo personal que tenemos que asumir, el Señor le dijo: si no sigues las pisadas de mi Hijo Jesucristo, encima vas a tener un problema al final. No te van a dejar morir tranquilo, porque también tu familia se va a pelear por eso. Eso es triste. Eso es triste. Que nos pasamos media vida orando para que nuestros familiares se conviertan y al final de los días están sufriendo porque se van a pelear entre ellos. Por mi culpa, decía ese hermano. ¿Entendéis la idea, no? O sea, la idea es que si Dios nos ha dado para bendecir, el contener mucho puede dar problemas. Dios ha dispuesto que por medio de la abundancia se supla la escasez. Dios ha dispuesto que cuando los recursos no están bien distribuidos, se puede llegar a pecar. Dios también nos recuerda que la situación de sus hijos es inestable. Hoy estamos bien, mañana podemos no estarlo. Por eso es importante ser agradecidos. Y por eso entiendo yo que es muy difícil dar gracias a Dios por su provisión con el frigorífico lleno. Es muy difícil. Muy difícil. Tengo mis dudas. Con el frigorífico lleno, poder decir gracias, Señor, por su provisión. La Iglesia también debe dar, porque es un acto de devoción. Dar forma parte también de la devoción. Dios dio de gracia y nos enseña que cuando nosotros aprendemos a dar, también estamos desarrollando esa gracia. También es un acto de obediencia. O sea, Pablo nos recuerda que, según Hechos 20:35, palabras de Jesús, es más bienaventurado dar que recibir, tiene muchas bendiciones. Los que estudian mucho la Biblia se dan cuenta, y tiene lógica, que en el siglo XXI nos cuesta dar, no tanto porque seamos pobres, sino porque estamos viviendo en una época muy dura, donde algo que se llama materialismo y consumismo, pues también nos ha, diríamos, hipnotizado a todos, inclusive la Iglesia. Somos de carne y hueso también. Por eso es importante cuando pensemos: Señor, quiero parecerme a ti. Para parecerme a ti, tengo que ser valiente y pedirle al Señor: Señor, ayúdame a desaprender. Pablo también nos dice: la persona generosa nunca va a perder. Por eso nuestra actitud es de crucial importancia. Dios ama a los corazones alegres. Acompañadme, por favor, al libro de Deuteronomio. Deuteronomio, capítulo 15. Capítulo 15. Versículo 7 dice: cuando haya algún pobre entre tus hermanos, en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón, ni le cerrarás tu mano a tu hermano pobre, sino que le abrirás tu mano literalmente y le prestarás lo que en efecto necesite.
Guárdate de albergar en tu corazón este pensamiento perverso. Cerca está el séptimo año, el de la remisión, para mirar con malos ojos a tu hermano pobre y no darle nada, porque él podría clamar por ti al Señor y se te cortaría como pecado, sin falta de lavarse, y no serás de mezquino corazón cuando le des, porque por ello te bendecirá el Señor tu Dios en todas tus obras y en todo lo que emprendas. Pues nunca faltarán pobres en medio de la tierra. Por eso yo te mando, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. Hermanos, tenemos que aprender a ser generosos. Tenemos que aprender a hacer lo que le agrada al Señor. Porque al fin de cuentas es Dios el que nos capacita. Es Dios, como dice Pablo, el que pone el querer y el hacer. Dios experimenta gran gozo dando cosas buenas a sus pueblos. Dios muchas veces nos favorece con bendiciones materiales y también con las espirituales. Si somos honestos y pensamos en cómo es Dios en nuestra vida, uno tiene que no puede dejar de asombrarse y darse cuenta que Dios es generoso. Dios es muy generoso. Y Él quiere usarnos para que seamos generosos con los demás. Vamos a Santiago. Por favor, Santiago. Santiago, capítulo 1, verso 17. Toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Toda buena dádiva. Cuán importante es que entendamos eso. De todo lo que se nos ha dado, nos lo da el Señor. Todo lo que está en nuestras manos lo ha puesto el Señor. No tenemos derecho a decir mi salud, mi sabiduría, mi experiencia, ni lo que sea, porque todo eso lo da el Señor. Y hay veces que el Señor también nos quita todas esas cosas. Por eso Dios, como hemos leído, proporciona los medios para sembrar. Dios recompensa nuestra generosidad, así como recompensa al campesino que se afana, incluso al campesino que no es cristiano, pero también en algunos momentos de la cosecha dice: Señor, ayúdame, necesito lluvia, necesito sol. ¿Cuánto más no nos va a recompensar a nosotros, sus hijos? Por eso dice Pablo: cuando repartimos pensando en el Señor, brota la alabanza de Dios. Porque los donantes disfrutamos y los que reciben dan gracias a Dios. Dios se lleva la gloria. Por eso es tan importante que hagamos también las cosas sin publicidad. Todos conocemos ese versículo, que no lo vamos a buscar. Ese versículo que decía que tu mano derecha no sepa lo que hace la mano izquierda. O sea, tenemos que hacer las cosas sin publicidad, sabiendo que mi Señor lo sabe, mi Señor lo ve. Vamos al Salmo 112. Salmo 112. El Salmo 112, versículo 1, leemos:
Bienaventurado el hombre que teme al Señor y en sus mandamientos se deleita en gran manera. No cerramos el 112 y vamos a leer dentro del 112 el versículo 9, dentro del 112. Reparte, da a los pobres, su justicia permanece para siempre, su poder será exaltado con gloria. Nuestro Dios se regocija, nuestro Dios se glorifica cuando somos obedientes. Dios promete que va a ser justo. Dios promete que va a ser generoso. Dios conoce nuestras necesidades. Es triste pensar que la bendición pueda ser un problema. Es triste llegar a pensar que la bendición puede ser un obstáculo. Una de las cosas que siempre nos llama la atención es que en este mundo el que tiene mucho también sufre, tanto como el que no tiene. Sufre porque le roban, según él. Sufre porque se siente amenazado, según él. El pobre sufre porque no sabe si va a comer al día siguiente. ¿Cuál debería ser nuestro sufrimiento? Señor, ¿tú me estás dando? Señor, entiendo que ahora tengo más que antes. O sencillamente, Señor, ha llegado a mis oídos esta necesidad. El Señor trabaja con nuestros corazones. El Señor necesita trabajar en nuestra fe. Y el Señor sabe que cuando su pueblo se mueve, también se mueve el testimonio. Una de las cosas que he aprendido esta semana, que me ha llamado la atención, desde hace un tiempo escuchamos las noticias de Puertas Abiertas y más o menos hemos aprendido de memoria que a partir de qué franja hay hermanos perseguidos, más o menos, yendo rápido, de Europa hacia la derecha es donde hay más persecución, también donde hay más pobreza. ¿Sabéis lo que es? Aprendí esta semana, que me quedé sorprendido. Ese detalle no me había percatado antes. De esa parte de la derecha, o sea, de esa parte del mar, más o menos situáis dónde está Europa, ¿no? De Europa para la derecha, que se llega hasta Asia, ahí vive el 80% de la población. El 80% de la población. Nosotros estamos en la franja que es el 20% de la población. ¿Entendéis que las matemáticas del Señor son distintas? Nosotros pensamos en la franja de bendición económica, pero ciertamente no son tantas las personas que viven allí. Hablando claro, la iglesia ahí está más débil, cada vez más. La iglesia está más fuerte en la otra parte. Y entre otras cosas, porque necesitan clamar más al Señor por el día a día. Tal vez los que estamos en la franja del 20% nos hemos relajado, solamente pedimos oración cuando entendemos que no tenemos la plata que tienen los demás. Hermanos, es un tema para considerar. Es un tema para considerar. Y además los tiempos que vienen son muy difíciles. Muy difíciles. Que el Señor nos ayude a ser generosos en tanto que podemos. No vaya a ser que tengamos que pasar por la oración práctica de clamar
cuando lleguen esos tiempos no tan cómodos. ¿Me explico? La historia está dando muchas vueltas. Hay mucho nerviosismo también en nuestra franja y en cualquier momento el Señor puede permitir que cambien las cosas, aunque sea para que su pueblo clamemos a Él. Yo quiero haceros un reto. Yo quiero proponeros que le digáis al Señor si no lo estás haciendo ya. Si lo estás haciendo, pues gloria al Señor. Nunca mejor se ha dicho. Digámosle al Señor, Señor, a ti te gusta la generosidad. A ti te agrada la generosidad. Enséñame a ser generoso hoy. Enséñame a ser generoso hoy. Primeramente con mis hermanos. Os recuerdo que tenemos pendiente lo de puertas abiertas. Señor, ahora que estoy en situación de tranquilidad, en situación de paz, Señor, yo quiero aprender a ser generoso, sabiendo que tú miras mi corazón, no la cantidad. Háblale al Señor y te vas a sorprender. Te vas a sorprender. Hace unos años, ya son muchos, yo tuve que decirle al Señor, Señor, enséñame lo del diezmo, porque entonces yo no veía claro. Estoy hablando de hace muchos años, lógicamente. Y el Señor me dijo, confía en mí. Empecé a diezmar por fe y a partir de aquellas fechas Dios siempre fue generoso. Hubo veces que tenía más de lo que correspondía. Y entonces empecé a sudar. Decía, Señor, esto no pinta bien. Van a pensar que, a ver, ¿de dónde viene esto? Señor, enséñame. Y el Señor nos enseña a ser generosos. Cierra tus ojos. Yo quiero animarte a que lo pienses. Yo quiero animarte a que lo consideres. Nuestro Dios puso en la mente de Pablo estas palabras. El que siembra escasamente, segará escasamente. A día de hoy, me consta que la mayoría de los que estamos aquí estamos siendo bendecidos. Pero consideremos por un momento si tal vez el Señor quiere usarnos como lo está haciendo en tantos lugares del planeta para ser generosos. Empecemos aprendiendo por nuestros hermanos en la fe. Una manera sencilla puede ser puertas abiertas. Ellos no te conocen, no van a saber que fuiste tú y de esa manera van a seguir dando gracias a Dios por la generosidad de los hermanos del Occidente. Piensa por un momento que vienen tiempos difíciles y tal vez cuando lleguen esos tiempos, tal vez vamos a sufrir por no haber aprendido a ser generosos. Porque tal vez exigiremos que otros sean generosos con nosotros. Hay muchos testimonios que hablan de estas cosas. Señor, queremos darte gracias por las palabras del apóstol Pablo. Señor, queremos ser obedientes a tu palabra, Señor. Señor, queremos respetar tu nombre. Queremos escuchar y obedecer tu palabra. Señor, enséñanos a ser generosos. Señor, tú siempre nos has dado. Señor, tú siempre has provisto para nuestras necesidades.
Señor, vemos cómo se cae el mundo y no queremos que nos arrastre. Señor, queremos desaprender tantas costumbres que tenemos de vivir en este mundo. Señor, enséñanos a dar esos pasitos, sabiendo que tú nos vas a ayudar. Señor, gracias por las palabras del apóstol Pablo. Enséñanos a ser valientes. En el nombre de Jesús.